Bendito sea el que vive. Gloria a Dios por este tiempo profético. Es un tiempo donde nos sumergimos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Tengo curiosidad de la vida de Moisés, este varón con llamamiento profético, desde antes de haber sido engendrado. Este varón venía con un asignamiento y no había guerras y no había dificultad, pero el nacimiento de Moisés activó la guerra. Faraón dio edicto para que Moisés y todos los niños fueran muertos. Esto nos lleva el Espíritu del Señor a trascender espiritualmente. Sabemos que trascender es más allá de lo espiritual que acostumbramos nosotros a vivir. La vida espiritual es profunda. Nosotros en el Espíritu de Dios, con la autoridad y en la intimidad, podemos difundir, profundizar, avanzar y ver cómo el Espíritu del Señor nos dimensiona a otro nivel. Pero el Espíritu del Señor, a través de nuestra intimidad, vemos que todos los llamamientos, varones con llamamientos, varones ungidos, con llamamiento santo que Dios eligió, porque creo por las Escrituras que no hemos sido elegidos y no nos elegimos nosotros. Moisés no se eligió para nacer bajo el edicto del faraón, y este fue escondido por su madre, puesto en una canasta y suelto en el río. Había un propósito en la vida de Moisés, sí, porque la hija del faraón, viviendo en el palacio, con jacuzzi, con sauna, con de todo, tenía que salir a bañarse en el río, donde tal vez corren hojarascas. Y vemos que cuando Dios está en medio del asunto, todo se alinea a su propósito. Puede levantarse el enemigo, puede levantarse la voz que venga a ser tropiezo en medio del llamamiento, de la trascendencia del propósito de Dios. Dios alinea todo conforme al propósito. Y puede levantarse Satanás, puede levantarse, los hermanos de José lo vendieron y se levantaron, lo empujaron a la cisterna, pero había un llamamiento, había un propósito. Y ese propósito era de que el llamamiento que Dios había hecho también a Josué trascendiera. Y vemos cómo podemos ser trascendidos por el poder de Dios a través del llamamiento, de la unción y de la asignación. Trascender en el Espíritu es poder profundizar nuestra relación y saber en verdad cuál es nuestra asignación delante de Dios. Porque Dios hizo llamamientos, y en verdad la palabra en el libro de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos, dice que Dios nos llamó con llamamiento santo. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. Entendemos que también el pueblo de Dios tiene un llamamiento, pero las asignaciones son diversas. La trascendencia de nuestro llamado es diferente, es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y es necesario que entremos profundamente en el Evangelio y en la intimidad de nuestra relación con el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos autoridad y entendimiento y podamos ocupar el lugar de nuestra asignación. Esa asignación no ha venido por los hombres, sino por la trascendencia del poder de la unción y el llamamiento de Dios para con cada persona.
Moisés, en aquel tiempo nacieron muchos niños a la edad de Moisés, pero había un solo líder y ese fue llamado Moisés. Los otros niños fueron muertos a espada por el veredicto del faraón. Moisés venía con un asignamiento, no podía Satanás ni el faraón matar el propósito de Dios. Y nadie se puede levantar contra un ungido, contra el propósito de Dios, porque Dios trae asignamiento con cada uno de nosotros. Dios usa a nuestros enemigos para que aún nuestros enemigos nos bendigan, para que aún a través de los que nos persiguen, a través de los que vituperan, a través de los que tildan los llamamientos y el propósito del Señor, ellos sean instrumentos para bendecirnos. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 1:5. Este servicio lo hemos alineado al propósito y a la revelación del Espíritu Santo y se llama trascender espiritual. ¿Y qué es trascender? Es más allá de lo que conocemos. Muchas veces estamos a la orilla del mar, sacudimos las redes porque hemos pescado toda la noche y en verdad ellos no pescaron nada, porque la bendición y la multiplicación, o sea, el poder, el conocimiento, la autoridad está en el profundo del mar, en lo profundo del corazón de Dios, y tenemos que avanzar en la intimidad, en esos encuentros, en el aposento que hacemos un día a la vez, profundamente, para poder entender la trascendencia del Espíritu Santo a través de los llamamientos. Y es necesario que hoy impartamos por este tiempo, pidiendo revelación y pidiendo el entendimiento al Espíritu Santo para que nosotros también podamos trascender espiritualmente. No os conforméis a este siglo, no os conforméis con lo que ya hemos recibido y hemos conocido, porque necesitamos bogar más adentro, profundizar más las Escrituras y pedir al Espíritu Santo que nos muestre, nos capacite, nos instruya cómo poder entender los designios, llamamientos, alineamientos y propósitos del Señor. Y esto viene solo a través del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros un día a la vez podamos caminar en las Escrituras. Y cuando caminamos en las Escrituras, en verdad estamos tomando de la mano del Señor. Jeremías 1:5 dice la palabra: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes del nacimiento de cada ser viviente hay una asignación. Creo en el nombre del Señor que este es el propósito de Dios, y para trascender el conocimiento, muchos dicen y están sentados por años y no saben que tienen una asignación porque no han profundizado su relación. Esa pregunta que arde como la salsa en nuestro espíritu de decir: Señor, yo quiero saber quién soy en verdad. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me llamaste? ¿Cuál es mi asignación? ¿Cuál es mi propósito? Porque todos quieren hacer lo que ven hacer, pero nosotros no hacemos lo que vemos hacer. Nosotros hacemos lo que el Espíritu del Señor nos instruye y nos direcciona para que hagamos. Porque vemos hoy por hoy influir en las redes sociales, en el mundo, a través de cualquier canal que tú entres y te conectes o estés, o presencial o virtual, que hay un desorden de los designios del propósito de Dios. Y esto nos lleva a hacer lo incorrecto muchas veces, a ocupar posiciones que Dios no ha asignado para nosotros. Estamos sentados en la silla que no nos pertenece y que es posiblemente del que está al lado.
pero aún el que está al lado no ha preguntado, puesto que también está en silla equivocada. Todos tenemos una asignación, todos tenemos un propósito. Todos profetizan el evangelio, sí, pero no todos tienen ministerio. No todos tienen una asignación como ministros del Señor y que pueden trascender en lo espiritual, en lo profético, en la revelación, en la consejería, en la sabiduría de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero tenemos una trascendencia espiritual. Yo he entendido por las Escrituras y profundamente en los estudios y en la intimidad con el Espíritu Santo que las huellas digitales, las huellas de nuestros dedos son diferentes y todo el propósito de Dios, cada uno nació con un propósito. Pero muchos crecen y mueren y no conocen el propósito, la asignación del Señor. No han trascendido en el Espíritu para preguntar al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el camino que debo seguir, derecha o izquierda? ¿Cuál es mi asignación, Señor? Yo soy cristiano, soy hijo de Dios, sí, pero tengo una asignación. Sí, pero tengo que avanzar. Sí, pero tengo que trascender. Todos somos instrumentos, sí, porque también si no hubiesen oyentes, miembros de las iglesias, no habría ministros que ministraran y que guiaran el pueblo del Señor. Todos no pueden ser ministros, no todos pueden ser miembros de la iglesia. Todos somos miembros de un solo cuerpo y es Cristo Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia. Pero no todos tienen la posición de Jesucristo porque solo Él tenía esa posición. Dice la palabra en los evangelios del Señor Jesucristo que se buscó en los cielos y en la tierra quien pudiera romper los sellos y no se halló, sino el Cordero inmolado. Quiere decir que Dios tiene una trascendencia, un llamamiento, una elección, un propósito con cada uno. Él es Dios y lo que creó en la perfecta voluntad y la dimensión es que el enemigo, los hermanos, los amigos se levanten, nada puede cambiar el propósito de Dios para con nosotros. Esto debemos conocer para que nosotros estemos en el orden correcto bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra autoridad, pero también ejercemos la autoridad en la iglesia que ministramos, que dirigimos, que aconsejamos, que guiamos a través de la asignación, de la trascendencia espiritual. ¿Y qué es una trascendencia, profeta? La trascendencia es cuando tú te acercas en la relación con el Espíritu Santo que tú has construido un día a la vez y preguntas, ¿cuál es mi asignación? ¿Cuál es mi propósito, Señor? Muéstrame a qué me llamaste, para qué en qué debo servir. ¿Cuál es mi dirección? No te conformes con estar en la iglesia. No te conformes con decir que eres cristiano. Porque muchos cristianos religiosos son y están revestidos de una religiosidad y se sienten en el confort. Pero no es el confort el que el Señor Jesucristo ha venido a predicar. Es la palabra que tiene poder y que desmantela el confort para que nosotros lleguemos a la silla de asignación que Dios ha preparado para nosotros. Lugares especiales, dijo el Señor. Ha preparado para reyes y sacerdotes. Pero ¿cuántos reyes y sacerdotes están sentados 30 años con llamamiento y asignación y no se han descubierto a través de la trascendencia de la relación con el Espíritu Santo en la intimidad? Porque no preguntan. Yo soy cristiano y están ahí. Y tal vez van a la presencia del Señor y han perdido la asignación y el llamamiento. Porque no solo Dios llama para que nos congreguemos. Dios llama a pastores, apóstoles, profetas, ministros, evangelistas, misioneros. Gente del reino, gente de intercesión. Gente que se levante en la autoridad. Que trascienda más allá de un cristianismo, porque no todos somos cristianos, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero nosotros tenemos que trascender
¿Y a quién le preguntamos cómo y cómo lo debemos hacer? En tu intimidad con el Espíritu Santo. Es la palabra que nos lleva al más allá. ¿Y cómo trascender espiritualmente? Como si no construimos, si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, tampoco nos congregamos, o tampoco somos fieles, o tampoco somos puntuales, o tampoco recibimos consejo, tampoco recibimos dirección. Es necesario que cada uno cumpla con su llamado conforme al propósito de Dios. Y en las asignaciones podemos haber 100 profetas o 100 pastores. Cada uno tiene una asignación. Son todos pastores, pero con asignaciones diferentes. Son todos cristianos, sí, pero con asignaciones diferentes. Unos serán llamados a evangelizar, otros serán llamados a ser misioneros, o tal vez solamente para que sean miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia. Pero si no le preguntamos al Espíritu Santo, no conocemos nuestra asignación. Por eso estamos en el lugar equivocado. Por eso estamos haciendo lo que no nos ha mandado el Señor. Y por eso hay tanto desorden en el ministerio del Señor Jesucristo, porque todos van para allá y vienen para acá sin preguntar. Todos dicen ser pastores, pero no preguntan, Señor, yo soy pastor, pero pastor de evangelista, pastor de alabanza, pastor, maestro de la palabra, ¿qué soy yo? Porque todos son pastores, pero con asignaciones diferentes. La trascendencia del propósito de Dios espiritual. Y esto es revelado y nos es dado a conocer por la revelación del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener una relación, una comunicación con Él. Nada viene porque sentimos. Es que yo sentí, es que yo lo sentí así, es que yo lo pensé. No, el Evangelio nos enseña que sentir. Nosotros decimos sentir en el Espíritu. Nosotros tenemos asignación, pues esa asignación es el Espíritu Santo que nos la da y debemos percibir en el Espíritu. Por eso la palabra del Señor dice que Él nos ha dado espíritu de discernir. ¿Y qué podemos discernir? Lo que el Espíritu del Señor nos da cada día para ministrar el pueblo de Dios. Aceptar el consejo es una asignación, porque somos consejeros del Señor cuando nosotros llamamos al pueblo del Señor para direccionar, para corregir, para instruir. Y oír es de sabios. Callar es de la parte de la inteligencia que Dios nos ha dado. Pero cuando no aceptamos, cuando no dejamos hablar, cuando no recibimos la comunicación, cuando no le pedimos al Espíritu Santo qué es la asignación y cómo lo debo hacer. Si tengo un llamamiento, empecemos a formarnos en el llamamiento. No usemos el llamamiento en la manera incorrecta, porque por eso hay apostasía en los últimos tiempos en las iglesias, a causa de que sentimos que tenemos un llamamiento, pero no hay una formación, no hay una educación, no hay una trascendencia espiritual. Y todos los que hemos sido llamados para el servicio debemos aceptar que otros nos enseñen, que otros nos alineen, que otros nos ayuden a trascender como ellos lo hicieron. También nosotros lo podemos hacer con ayuda de alguien. Por eso hay maestros, por eso hay escuelas donde enviamos a nuestros hijos a educarse. Hay universidades donde enviamos a nuestros hijos a trascender a otro nivel, a otro conocimiento, a lo más profundo. Solo sabían leer y antes de entrar no sabían leer, pero alguien los enseñó, alguien los hizo trascender a ser unos profesionales con ética. Porque hay profesionales que, ay Dios mío. Dice la palabra en Lucas 3:16, gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Porque nosotros trascendemos a través de la palabra de Dios y de todo el tiempo que nosotros pasamos preguntando, practicando. Porque el mejor profesional no se hace en la universidad, sino en la práctica. Y si no practicamos un día a la vez, no podemos decir que en verdad
podemos trascender, porque para trascender espiritualmente necesitamos practicar en la palabra de Dios, practicar el llamamiento que Dios nos hace un día a la vez, porque Él nos llama desde madrugada. ¿Y para qué nos llama el Señor? Para que nos levantemos a la formación, para que nos levantemos al alineamiento, para que pasemos tiempo en el aposento, para que estemos atentos a oír y también atentos para callar, para poder inquirir en la palabra profunda que el Espíritu del Señor tal vez esté hablando por cualquiera que haya usado el Señor para moldear nuestro carácter espiritual y trascender en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Y dice la palabra así, respondiendo Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Él os bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Allí está la enseñanza de Juan el Bautista, profeta. Él no estaba en la asignación del Señor Jesucristo. Y por más que lo confundieron y aún los que acompañaban a Juan el Bautista le dijeron: pero él está bautizando también como tú. Pero es que todos ya no están aquí, sino que están allá. Y Juan le dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y nosotros a veces no queremos menguar, sino queremos estar por encima de los siervos del Señor. No queremos aprender, no queremos ser alineados, direccionados, sino que queremos estar ministrando antes, ocupando las sillas, o tal vez el lugar que Dios no nos ha asignado con propósito. El propósito de Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, era de abrir y preparar el camino para la venida del Mesías, el Señor Jesucristo. Pero no obstante, él era un hombre lleno del Espíritu Santo y él conocía su asignación. Era un hombre alineado al propósito. Era un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre que tomó su posición y conocía la asignación de parte de Dios. Y también el Espíritu Santo lo instruyó y conoció la asignación, el lugar, la posición de Jesucristo de Nazaret. Aunque no había iniciado el ministerio, no había sido bautizado, pero Juan el Bautista conocía la posición de Jesús y no se ubicó en la silla que no le pertenecía. Él trascendió en el llamamiento, en la asignación que el Señor le había hecho como profeta para preparar el camino a otro, que él no era digno de soltar la sandalia de su calzado. ¿Cuántos quieren no solo soltar las sandalias del maestro, sino ser el maestro y colocarse las sandalias del maestro? Poner la maestría del conocimiento, del sentir humano, pero no de la trascendencia espiritual. Y es necesario que nosotros, como siervos, como hijos de Dios, como ministros, profetas, apóstoles, evangelistas, preguntemos y ubiquemos nuestra posición. Pero ¿cómo podemos ubicar nuestra posición si no tenemos humildad de oír? Si no tenemos humildad de alinearnos al propósito de Dios, si no dejamos que otros nos direccionen porque queremos ocupar la silla que nosotros sentimos que tenemos que ocupar, pero es equivocado esto del pueblo del Señor, porque la asignación, el llamamiento, el propósito viene alineado antes del nacimiento de cada uno. Aun cuando Juan el Bautista no había nacido, ya tenía su asignación. Elizabeth, madre de Juan el Bautista, era estéril y Dios le dio a ese varón después de su edad, pero él ya tenía una asignación antes de que fuese engendrado en el vientre de Elizabeth. El Señor Jesucristo, antes de que fuese engendrado del vientre de María, él ya era el Hijo de Dios. Estas asignaciones no es que nosotros queramos tomar la etiqueta, que nos la tomamos por el camino. Y si Dios no la dio y algún profeta, alguien dijo: mira, el Señor me dice que tú tienes un ministerio, pues empiece a ser humilde y a dejarte moldear y preparar para que entonces Dios te trascienda en el llamamiento que Dios te hizo. Y esto no es solamente para los ministros, sino para todo el pueblo del Señor. Gloria a Dios por sus palabras. Salmo 104:4 dice
dice la palabra, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros al fuego como llamas de fuego. El que hace a sus santos, dice el Señor, a sus ángeles espíritus y a sus ministros como llamas de fuego. ¿Quién es el ministro como llama de fuego? Debe haber llenura, debe haber posición, alineamiento por el Espíritu Santo, para que estemos llenos del Espíritu Santo. Y si estamos en el púlpito es porque tenemos el Espíritu Santo. Nadie puede tener asignación ni llamamiento si no está lleno del Espíritu Santo. Y el mundo no puede tildar el propósito de Dios. Porque Faraón dio un edicto y quería acabar con los niños porque sabía por medio de su posición como Faraón que había uno que iba a sacar a los esclavos del pueblo de Israel a libertad. Y esta era una amenaza para el Faraón. Y todo el propósito de Dios se cumplió y era alineado conforme a su mandato, a su propósito, a su llamado. Y el mismo Faraón, el mismo Hijo de Dios, profeta, y el profeta Moisés fue criado en el palacio. Faraón tuvo que verlo crecer, verlo desarrollar para saber que él mismo fue a anunciar la destrucción del pueblo de Egipto. Pero había una asignación y crecieron juntos. Y Faraón no distinguió, había humildad, había tal vez desventajas, porque este era criado por la hija del Faraón, no era hijo del Faraón, era hijo de Dios con asignación, y quiso matarlo, no pudo, y aunque el enemigo se levante para hacer la guerra, a un ungido, a un llamado, no podrá contra él, porque es el propósito de Dios. Es necesario que conozcamos cómo trascender espiritualmente y cómo crecer. No podemos quedar en el mismo estatus espiritual. Necesitamos avanzar profundamente y decir, Señor, ¿quién soy yo para ti? Sabemos que somos hijos de Dios, sí, pero necesitamos conocer nuestra asignación. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo vas a trascender espiritualmente? ¿Cómo vas a responder al llamado que Dios te hizo? Cuando no escuchas, cuando no dejas hablar o cuando no tomas porque no conoces tu posición. Pero Dios, que es benévolo y paciente, Él quiere que nosotros podamos empezar. No podemos llegar a la torre cuando no hemos entrado en el primer piso. Alguna vez en mi carrera ministerial alguien se acercó y me dijo, profeta, a mí me gustaría tener lo que tú tienes. Y yo le dije, bendito sea Dios, porque tú tienes ánimo, porque tú tienes valentía. Ven que voy a orar. Y implanté mi mano. En ese entonces teníamos la iglesia presencial. Y le dije que sea humillado, que tenga escasez, que sea abrumado, que sea perseguido, que sea vituperado. Que lo tilden, que lo rechacen y que hablen en contra de. Y cuando el varón me dijo, no, profeta, yo no quiero eso, yo pedí que yo quiero tener lo que tú tienes, le dije, ¿y tú qué crees? Que estoy en esta posición porque tomé la etiqueta y estoy en la asignación sin antes haber recorrido el proceso y haber pasado por el fuego, haber subido y bajado la escala. Le dije, nadie que tiene llamamiento y asignación trasciende solamente porque queremos ponernos en el lugar que sentimos y podemos hacer lo que sentimos. No es por sentir que se instruye la palabra de Dios, no es por el sentir humanamente que nosotros podemos alinearnos al propósito del Señor solo porque oramos o porque hacemos algo que parece ser bueno, pero en verdad porque nosotros tenemos que entender la asignación, el propósito de Dios en nuestra vida. La religiosidad se oculta en el medio del pueblo del Señor y muchos no saben que son religiosos. Y cuando somos tan religiosos no aceptamos la verdad, que viene a desacomodar el confort que estamos viviendo.
Lucas 12:49. Gloria a Dios. Tú tienes una asignación, dice el Espíritu del Señor. Ahora pregúntale al Señor en tu intimidad. Avanza a lo profundo de la intimidad de tu relación con el Espíritu Santo y dile: Señor, la profeta dice que tengo una asignación. Ahora, Señor, revélame cuál es mi asignación, cuál es mi llamamiento. Señor, ¿cómo debo empezar? ¿A dónde me debo formar? ¿A quién debo buscar para que me ayude? Porque muchos decimos: no, a mí que me enseñe Dios, pero no todos hemos sido enseñados por Dios, pero también hay maestros, hay pastores, hay profetas. No podemos adular el propósito y el llamamiento del Señor Jesucristo solo porque nosotros no hemos entendido nuestra posición ni tampoco nos hemos alineado a la verdad que es su palabra y al alineamiento de los llamamientos de la unción del Espíritu Santo para los ministerios o para la posición que Dios haya asignado a tu vida. Y por esta causa no solo fracasamos en la trascendencia espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida. Muchas veces pensamos que todo anda bien cuando en verdad está solamente camuflado. Algo se esconde ahí que no se apareja, que no se alinea al propósito del Señor. Dice la palabra: fuego viene a meter en la tierra. ¿Y qué quiero si está encendido? Fuego viene a meter en la tierra. ¿Pero qué quiero si está encendido? El Espíritu del Señor arde dentro de nosotros y el fuego viene, pero es necesario que constituyamos un día a la vez y que naveguemos en la profundidad de nuestra relación para que el fuego del Espíritu Santo se encienda, porque fuego el Señor metió a la tierra y está encendido, pero muchos están durmiendo en posiciones equivocadas. Muchos han ocupado posiciones que Dios no les ha asignado y que aún no es el tiempo y que aún no te has formado y que aún como mínimo deberías preguntarle al Señor: Señor, uno de los ministros me dijo que yo tengo un llamamiento. ¿Cuál es mi llamamiento, Señor? Soy profeta, soy apóstol, soy evangelista, soy maestro o maestra de la palabra. Porque Dios llamó hombre y mujer para el servicio del Señor y a trascender en la posición que Dios nos había asignado. Me impresiona la historia de Débora, que ella gobernó por un tiempo el pueblo de Israel. Y era ella que comandaba, a ella subían los varones. Baruch le dijo, la mujer le dijo: ve, porque el Señor dice que debes ir a la batalla. Hay 10,000 hombres para que vayan. Baruch le dijo: si tú no vienes conmigo, yo no iré. Y Débora se levantó y fue con él. Había una asignación en esta mujer, que era una mujer que trascendió en el llamamiento, la asignación. Ella conocía su posición porque tenía una intimidad con el Señor. Dios la conocía, sí, porque le permitió usar la silla que él había diseñado y alineado para el propósito que ella desempeñara en gobernar el pueblo de Israel. Y era mujer. Y en aquellos tiempos, no, hoy por hoy, el mundo dice que no hay pastoras, no hay profetas, que no podemos. Eso es falta de conocimiento, eso es necedad espiritual. Eso es estar a la orilla del mar, porque no podemos erradicar los propósitos de Dios por falta de conocimiento y por falta de entendimiento, por falta de que no queremos empeñarnos en el fuego, a entrar en el fuego y bogar mar adentro en las profundidades de las Escrituras. Y por eso estamos abriendo. No hay profetas, no hay quien lidere, no hay mujeres pastoras, porque de esto está llena las redes sociales. Y no todo el que envíe una palabra, o el que tome una palabra de internet, o el que acomode una palabra, tiene un llamamiento. No, debemos preguntar al Señor: ¿cuál es nuestra asignación? Porque tu asignación es ser hijo de Dios y estás en Cristo. Pero si tienes un llamamiento, ¿quién puede revelárselo? Tal vez una palabra profética, un pastor, un profeta. Tienes que pedir confirmación al fuego, a la salsa que arde dentro de nosotros, en ese aposento, intimidad
que tú tienes para con el Señor preguntar la reconfirmación de lo que has recibido. Éxodo 3:2, gloria a Dios. Y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Así está el fuego del Espíritu Santo. Dios metió el fuego del Espíritu Santo a la tierra, pero el pueblo está a la orilla del mar. El pueblo no tiene intimidad. El pueblo no quiere intervenir, bogar mar adentro, no quiere trascender espiritualmente, porque se han conformado con ser cristianos, se han conformado con orar una hora, pero sin asignación, porque no conocemos la asignación si no pedimos al Espíritu Santo su confirmación. Y es necesario que todos seamos convocados a preguntar al Espíritu Santo nuestra intimidad, relación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? He instruido al pueblo de Dios que no pueden ir a la derecha, no pueden ir a la izquierda, no pueden tomar sus propias decisiones, porque si ustedes no consultan a Dios y escriben la visión y caminan en el orden, en el propósito, en el alineamiento que Dios nos está enseñando a través de las Escrituras, entonces estás en contravía y en desorden. Y es por esto que los llamamientos se secan. Y hay muchos que se llaman ser ministros y están secos como la yuca. Están secos como la tierra cuando no cae el rocío del cielo. Por causa de que ellos no conocieron su asignación. Ellos pensaron, sintieron que ellos tenían un llamado y se avanzaron a hacer lo que Dios no les había confirmado. Y por esto hay tanto desorden en la iglesia, que aún la apostasía ha llegado de tomar el Evangelio de Cristo para vender su palabra, para publicar. Eso es verdaderamente que ha confundido el pueblo del Señor a causa de no tener trascendencia espiritual. Estamos haciendo todo porque lo sentí. Es que yo lo sentí, profeta. Es que yo lo sentí que esto tiene que ser así. Pero ¿quién ha dicho que nosotros sentimos en la carne? ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos que sentir lo que Dios quiere revelarnos? Y es su palabra, no es el sentir de nosotros. Mucho cuidado con el sentir. Porque hoy ya estamos todos, no es que yo sentí que era así, es que yo sentí hacer esto. Y entonces no consultó al Señor porque tú sentiste en el conducto humano y no fuiste a consultar al Señor, a preguntar cuál es la salida, cuál es la derecha, si es en el kairos de Dios o debes aún esperar el tiempo del cumplimiento de lo que Dios quiere ordenar en tu vida. Trascender espiritualmente es ir más allá de lo que hemos recibido hasta este día. Hemos ministrado, hemos instruido, hemos aconsejado, hemos libertado, hemos ungido, porque muchos hemos ungido por medio de enfermedad, por medio de que se han convertido de una y de otra manera. El Espíritu del Señor nos ha guiado en el asignamiento que nos ha dado el Señor para que hoy estemos en este lugar. No estamos en la silla de otro. Estamos en la silla porque hemos confirmado por medio de la palabra de Dios y hemos preguntado una y mil veces antes de empezar el ministerio. Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿A qué me llamó el Señor? ¿Por qué me tomó el Señor de las naciones? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que debo hacer? Pero día a día el Señor venía confirmando su palabra, su llamamiento, su asignación en mi vida, en la vida del pastor Jacob. Y todos debemos trascender en el poder del Espíritu Santo y preguntar todo en cuanto vayamos a avanzar o a conquistar o a tomar cualquier decisión que pueda estar tomando la decisión correcta, o si no consultaste y no confirmaste por medio de las Escrituras, de pedir palabra para confirmación de lo que Dios quiere entregarte. Estamos en desorden. Hechos 2:3
La zarza estaba ardiendo. Y la zarza arde en mi espíritu, y en esta hora el espíritu del Señor dice: yo he metido el fuego a la tierra, yo les envié el Espíritu Santo, yo derramé el Espíritu Santo sobre toda carne, pero es necesario que usted trascienda en el llamamiento y asignamiento del Señor, porque tú no has preguntado qué debo hacer, dónde debo ir y con quién debo hacerlo. Tú estás en el sentir, pero no es en el sentir humano que Dios opera. El llamamiento profético de los llamamientos y asignaciones es en el Espíritu, es en la profundidad de nuestra relación con el Espíritu Santo. Ahora entendemos que es por el Espíritu del Señor que nosotros recibimos confirmación para que nosotros entremos en el propósito del cumplimiento del llamamiento que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Esta es la celosía del Espíritu Santo, sí. Esta es la ilustración del Espíritu Santo a través de tu carrera ministerial o como hijo de Dios, porque todos corremos la carrera, pero no todos tomamos la misma corona. Esto es lo que tenemos que comprender. En una familia hay hijos y hijas, pero todos son diferentes, porque cada uno tiene huellas diferentes, tiene asignación diferente, son diferentes físicamente y aún en el diseño espiritual. Dios nos hizo únicos. No podemos ocupar el lugar de otro, por lo cual nosotros debemos preguntar, confirmar todo lo que emprendamos, dirijamos o hagamos. Es preguntar al Espíritu Santo, que Él nos revela. Él trabaja en medio de nosotros, pero somos nosotros que hemos anulado la verdad en Cristo. El orden del llamamiento, de la asignación, de la trascendencia espiritual. Yo investigué profundamente sobre la trascendencia espiritual. Y ese no era el nombre del servicio de hoy. Pero vino el Espíritu Santo y me dijo: profeta, instruye a mi pueblo en la trascendencia espiritual. Le dije: Señor, ¿y qué es la trascendencia espiritual? Es más que si la revelación del Espíritu Santo viene, tú puedes estar al seguro de venir y soltar el mensaje profético, porque será el Espíritu Santo que te pone las palabras correctas, el denuedo de acuerdo al mensaje que Él quiere entregar al pueblo de Dios. ¿Cuál es el desorden espiritual? ¿Por causa de quién vivimos en el desorden espiritual? ¿Por causa de quién vivimos en la conformidad espiritual? No podemos conformarnos. Necesitamos ser hombres y mujeres hambrientos de querer más, de bogar más adentro. Porque cuando tú tienes hambre, viene el Espíritu Santo y te sacia y te llena del fuego, del poder, y te muestra la asignación o el propósito. Y Él mismo te guía y te instruye para que no tengas aflicción. Muchas de las aflicciones del pueblo de Dios es a causa del desorden espiritual. Subimos y bajamos y en un tiempo servimos a Dios, pero de un momento a otro se apagó el fuego del Espíritu Santo. Pero estos no son los frutos del Espíritu Santo. Esta no es la asignación ni el propósito. Porque cuando nacemos con asignación, con propósito, tú puedes ir de vacaciones, tú puedes estar en tu casa, tú puedes estar en la montaña, puedes estar en la cárcel, puedes estar secuestrado, puedes estar enfermo, pero tú sirves a Dios porque tú tienes una asignación y estás lleno del fuego, eres ungido, tienes un propósito y tú has conocido el propósito de Dios por causa del orden que tú has avanzado y conquistado a través de tu relación con el Espíritu Santo. Pero muchos en el mundo entero hoy sirven y mañana no, y cuando se van de vacaciones no conocen, no necesitan, han perdido la dirección, el propósito, lo han dejado en otro lugar. Entonces no conocemos nuestra asignación, entonces no sabemos en verdad quiénes somos para el Señor. Somos fríos o tibios o calientes, pero los tibios, dice el Señor, serán vomitados de la boca del Señor.
Entonces nosotros para vivir encendidos como la zarza, porque dice la palabra que Él metió el fuego a la tierra y el fuego arde en la zarza, y la zarza a causa del fuego que ardía no se consumía porque era el poder del Espíritu Santo. Y el fuego no se puede apagar cuando tú vas de vacaciones. El fuego no se puede apagar cuando tú estás en el hospital. El fuego no se puede apagar cuando tú no tienes para pagar tus compromisos. El fuego debe permanecer porque es alineado al propósito, a la asignación que Dios te dio. Ahí hay una trascendencia espiritual. Ahí conocemos quiénes somos para el Señor. ¿Por qué nos llamó el Señor? ¿Y qué asignación estamos desempeñando? Gloria a Dios por este tiempo profético. Y es un tiempo donde estamos entrando en el orden profético de Dios. Porque hay desorden, dice el Señor. Hay desorden en las iglesias. Hay desorden en el mundo entero a causa que no conocemos. Y dejamos que el Espíritu Santo se apague porque en verdad no lo hemos recibido. Tal vez nunca ha estado en nosotros. Tal vez simplemente cayó en cualquiera de los pastores profetas y nos alcanzó la atmósfera profética. Sentimos la presencia del Señor. Pero es necesario que cuando tú conozcas tu asignación y cuando Dios te revele y te confirme por medio de una palabra profética, o sea, de una palabra bíblica, entonces no dejes apagar el fuego del Espíritu Santo en tus vacaciones. Cuando vas al mar, cuando estás tal vez reunido con otros que tal vez anulan el tiempo de Dios. En diciembre, el pueblo de asignación no se manifiesta, eso es asomados. Pero nosotros conocemos, porque Dios nos ha dado el espíritu de discernir el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Nosotros conocemos a las naciones, nosotros conocemos de lejos y también de cerca. La gloria de Jehová está en medio de nosotros y para transportarnos, trascender espiritualmente, no necesitamos ir físicamente. Yo puedo visitar México, yo puedo visitar Estados Unidos, Europa, sin moverme físicamente. Yo puedo trascender en el Espíritu, porque es la gloria de Jehová que nos trasciende, porque nosotros no variamos con la asignación. Nosotros hemos conocido el tiempo profético y es el tiempo de Dios donde no varía nuestro llamamiento ni nuestra asignación. Estamos arriba y luego estamos abajo. En vacaciones estamos abajo porque estamos descansando, pero necesitamos descansar aún de la asignación y del propósito y llamamiento de nuestro Señor, porque no nos dejamos sentir por vivir sintiendo humanamente. Pero aquellos que son llamados y que el fuego se ha metido a la tierra y que están ardiendo en la zarza, aún en las vacaciones es cuando más tiempo tienen para servir, para tener esa comunidad con los hermanos de la iglesia, para saludar a alguien de la iglesia, decir aquí estoy, amén, gloria a Dios, estoy vivo, no me he ido, estoy aquí. Pero mengua al Espíritu Santo porque tal vez nunca está. Se ha preguntado si en verdad tenemos el Espíritu Santo, porque cuando tenemos el Espíritu Santo queremos permanecer en la comunicación, en la comunidad, queremos trascender, queremos mostrar los frutos, y no porque hablemos duro no tenemos los frutos del Espíritu Santo, porque muchos tildan, los profetas, los apóstoles, pastores, porque hablamos duro, pero esa es la autoridad, mas no es la necedad. La necedad es aquella que nos ha enceguecido para no discernir cuando hay autoridad y cuando hay violencia espiritual. No podemos tildar el propósito de Dios, porque es necesario muchas veces mandar a callar y exhortar, disciplinar, cuando otros no callan para aprender, cuando otros no se dejan moldear en el llamamiento que Dios asignó a cada uno. No identificamos. Los hermanos de Josué, ellos no sabían, estaban envidiosos y lo empujaron a la cisterna porque Josué, Dios le reveló el sueño de su llamamiento, su asignación, y él cogió y fue y lo impartió con sus hermanos y quisieron matarlo, pero el propósito de Dios nadie lo puede matar, nadie puede opacar el llamamiento
ni ser piedra de tropiezo, porque Dios usa a aquellos que nos persiguen, aquellos que vituperan, aquellos que se levantan contra nosotros para que nos bendigan y para que ellos nos sirvan también. Hasta el mismo diablo usa al Señor para bendecir los siervos del Señor, cuando Él tiene un llamamiento y una asignación. Él usó al faraón para que tuviese que hacer crecer a Moisés dentro del palacio. Su hija lo tomó del río. Qué casualidad que esa mujer con tanta comodidad en el palacio tuviese que irse a bañar al río a la hora precisa. Y después de que ella tomó a Moisés, consiguió una nodriza para que criara a su hijo y fue elegida su propia madre de origen natural para que criase a Moisés. ¿No crees que Dios es un Dios tremendo? Nadie puede interrumpir en los planes y propósitos del Señor. Interrumpir o levantarnos contra un siervo de Dios, en verdad es pelear contra Dios. Alguna vez el Espíritu Santo me dijo: profeta, no pelees por el mundo. No busques que el mundo te acepte. No busques que tu familia te levante o te honre. Deja, porque el propósito de Dios es mío. Yo te llamé y yo te asigné y tú me eres fiel. Haz obediencia a mi palabra y sigue adelante. Pero en la carrera ministerial y en la carrera como ustedes, como hijos de Dios, muchos se han levantado en contra de ustedes. Muchos los han vituperado, muchos los han tildado, muchos los han empujado a la cisterna. Pero ustedes están en pie porque ustedes tienen una asignación, tienen un propósito y tienen el orden de Dios y la autoridad de que lo que Dios tiene con ustedes, eso se cumplirá. Nosotros entendemos por la palabra del Señor, pero más que la palabra, porque yo puedo enviar a vosotros 40 versículos bíblicos, pero en verdad si ustedes leen hacia adelante y hacia atrás, pero si usted no trasciende, porque ustedes no pasan tiempo con el Espíritu Santo, porque ustedes no tienen relación, porque en verdad ustedes no profundizan, porque en verdad la unción o el Espíritu Santo no está con ustedes, ustedes leen la palabra pero no pasan de ahí. Y tal vez mañana ya no se acuerdan ni siquiera de un versículo bíblico. Pero es necesario pasar tiempo en intimidad en el aposento con el Señor. Y es necesario preguntar y conversar con Él. Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y necesitamos interactuar con Él. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos instruya. Pero también necesitamos dejarnos alinear. Necesitamos obedecer las autoridades eclesiásticas, ministeriales. ¿Cómo nos sometemos al mundo entero? ¿Cómo nos sometemos a un esposo que nunca hemos visto cuando en verdad Dios asigna ministros y no queremos obedecerlos? Antes queremos adular el propósito de la asignación del Señor. Esto es pecado porque ya hay desobediencia. Dice la palabra en Jeremías 29. Y dije: no me acordaré más de él. Hablaré más de su nombre, espero en mi corazón como fuego ardiente. Metido en mis huesos trabajé porque sufrirlo y no pude. O sea, no me acordaré, dice el Señor, porque el Señor ya ha metido su palabra. El Señor ya ha metido el fuego en la tierra. Y cuando Dios habla de introducir el fuego o su palabra, es que el Espíritu Santo está al borde para que tú te volques al Espíritu Santo y puedas construir un día a la vez una relación estrecha con el Espíritu Santo. Porque muchos tienen relación solo de boca, oran un momentico y dicen que ya es suficiente. Pero nunca es suficiente el tiempo que nosotros pasamos en el aposento en la presencia del Señor. Necesitamos entender que una relación no se construye solamente porque pasamos por el agua del Espíritu Santo, sino que
que entramos en la comunión, en nuestra relación con el Espíritu Santo y le decimos, Señor, venme aquí, Espíritu Santo, instrúyeme, corrígeme, disciplíname, háblame. Pero cuando viene el Espíritu Santo y conoce tu corazón, que no te gusta que te discipline, que no te gusta obedecer, entonces el Señor así envía por medio de alguien que te instruya y tú no lo reconoces porque en verdad no conoces la asignación que Dios te ha dado. Muchas veces Dios nos habla por medio de las personas que menos nos gusta oírlas. Los hermanos de Josué tuvieron que doblar sus rodillas delante de José. Y ellos, José tuvo que alimentarlos. José los sustentó. José era la salvación. José era la lámpara que Dios había elegido en esa familia para levantar, para alimentar y librarlos aún de la muerte, del hambre que se afligía en aquellos tiempos. Y no conocemos cuando alguien nació con hacinamiento en la lámpara para la familia. Yo no sé si eres el primero a quien Dios llamó y tú eres la lámpara de tu casa. Eres quien llevó e introdujo el evangelio en tu familia. Yo no sé si Dios asignó tu vida para que tú fueses la lámpara de toda tu familia. Y tal vez tus hermanos no te van a reconocer, sino ellos serán los perseguidores, como hicieron con José, con Moisés, con Jesucristo y con muchos más. Jacob fue perseguido por Esaú. Y necesitamos entender el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es uno. La asignación que Él ha apartado en el propósito para nosotros. Necesitamos entender que Dios es justo y que su palabra se cumple a través de que nosotros podemos oír por el Espíritu Santo. ¿De dónde venga? Tal vez por un mensaje, por una palabra profética, por una dirección, por una exhortación, por una disciplina. Un sacudón espiritual nos hace falta. Porque quien no soporte la disciplina, en verdad no conoce de Dios. Amos 1:10. Meteré fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Cuando viene el fuego, el poder, la autoridad, la espada, el juicio de parte de Dios, no hay nada que pueda evitarlo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que será prosperada conforme a lo que yo la envío. Porque hay autoridad que nosotros podemos ejecutar, la autoridad que nos es dada para ministrar, para direccionar, para corregir, disciplinar, para abrazar, para amar, para libertar. Es todo el propósito alineado a una sola palabra, a un solo llamamiento, a una sola asignación. Pero nosotros como hijos de Dios debemos unificar la humildad de oír, de aceptar, de no querer ocupar la silla del ministro o la silla del asignamiento que no nos pertenece. Esto tenemos que trascender espiritualmente para ser formados. Porque tal vez seas formado a tu manera y en tu sentir, pero va a ser una apóstata. Tal vez va a traer división al pueblo del Señor con el tiempo. Y aparentemente parece que nos escucha, que nos recibe lo que nosotros enviamos, pero no. En verdad no hay formación. Porque la formación viene de abajo hacia arriba, no de arriba o de la mitad hacia los lados. Dios es un Dios de orden y necesitamos conocer el propósito y nuestro llamamiento, nuestra asignación por la revelación y nuestro tiempo que instruyamos nuestra vida en el Espíritu Santo. Ese aposento nos espera. Creo en el nombre de Jesús que las naciones deben empezar a ir al aposento del Señor. Creo en el nombre de Jesús de Nazaret que el Espíritu del Señor se metió como el terremoto en el corazón de tu casa, en el corazón de tu familia. Pero es necesario que hagas un stop en tu vida y que tú le digas, Espíritu Santo, entra en mi desorden, porque soy desordenado,
porque no conozco mi asignación, porque aún todavía no he dado el primer paso. Estamos tiempos ahí de religiosos, pero en verdad no hay fidelidad, no hay perseverancia, no hay asignación porque no conoces el propósito de Dios. Conocer el propósito de Dios nos da autoridad, conocimiento. Él nos da el Espíritu Santo cuando ya conocemos la asignación, a qué vamos a ir y dónde vamos y a qué somos asignados. Es ahora el tiempo que debemos trascender espiritualmente. Y no es por el sentir humano, es por la palabra y la relación que tú construyes un día a la vez por medio del fuego y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Les bendigo hoy en el nombre de Jesús y que el fuego del Espíritu Santo que Dios Todopoderoso metió a la tierra se te meta en el corazón, en tu mente, en tu casa, en tu familia, y que aún sea transformado por la revelación, el asignamiento, el propósito de Dios para nuestras vidas, porque es necesario revestirnos del poder del Espíritu Santo. Es necesario que tú y yo comulguemos un día a la vez con el Espíritu Santo y entremos en el orden de la asignación y el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. No vivas más conforme con ser cristiano porque recibes o porque das una palabra, ya todo está hecho. No, ahí está la religiosidad oculta. Pero nosotros con asignación, con autoridad, con llamamiento y discernimiento para conocer verdaderamente hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué es lo que estamos haciendo con el pueblo del Señor, hacia dónde los queremos llevar. Si no aceptamos lo poco, no podrán ensanchar el Señor tu ministerio, ni tu llamado, ni tu familia, nada. Siempre estarás en la misma posición. Hoy sí sirvo al Señor y en un tiempo ya no quiero, porque se me apagó el fuego del Espíritu Santo. Y ese es el desorden espiritual. Esas son las emociones que cuando estamos a solas sentimos que tenemos que servir a Dios, pero cuando la gente nos rodea ya no hay fuego del Espíritu Santo porque nunca estuvo y no conoces verdaderamente el propósito ni la asignación del Señor. Pero el mundo tiene que saber que no es en el sentir humano que nosotros trascendemos espiritualmente, sino en el propósito, asignamiento, porque permitamos que el fuego, el terremoto del Espíritu Santo que arda como la salsa dentro de nosotros un día a la vez, no por un tiempo y por otro tiempo, no. A Dios no servimos a cotas, ni un día sí, un día no. Nosotros tenemos que ser alineados al propósito, al llamamiento, al orden de Dios, porque Dios es hoy, mañana y por todos los siglos, y Dios está en todas partes, y no puede ser que hoy necesitemos de Dios y que mañana que estamos rodeados de tanta gente ya no tenemos tiempo para serle fiel y mostrar el fuego del Espíritu Santo, la religiosidad que ha habido en nosotros. Ahora, el propósito de Dios es que tú entres al aposento y le digas: Señor, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi asignación? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Instrúyeme, muéstrame, revélame, asígname. Dime qué debo hacer, Señor. Pregunte, tenga esa ansiedad, esa hambre, porque el Espíritu Santo te hable, porque el Espíritu Santo te instruya. No te conformes porque vas a orar y lloras. No, porque muchas veces estamos llorando el remordimiento, más no, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Está disfrazada de que viene la presencia del Espíritu Santo y no es. Porque si en verdad fuese la presencia del Espíritu Santo, nosotros lo serviríamos en todos los tiempos, dentro y fuera del propósito, dentro y fuera de nuestra casa, en todo lugar. Tenemos hambre, nos sentimos vacíos cuando no estamos en la presencia del Señor. Y cuando estamos rodeados de tanta gente es cuando más sentimos el vacío y tenemos que salir de ahí para ir al aposento y decirle: Señor, aquí estoy. Esta es la asignación, este es el propósito, estos son los ungidos del Señor. Aquellos que se sienten vacíos cuando están rodeados de gente, cuando están en los banquetes del mundo, ahí sentimos el vacío y necesitamos salir del medio de ellos para ir a la asignación, para ir a la silla que fue asignada en el propósito para nuestra vida. Ahí conocemos el fruto del Espíritu Santo. Eso no es por palabras, eso es por los hechos y los frutos que en verdad estemos dando un día a la vez. Esto no se come solo con decir que
yo hago, que yo, no es por lo que tú hagas, todo está hecho, en verdad solo necesitas ordenarte y entrar en la trascendencia del llamamiento, de la asignación, que el Espíritu Santo te responda. Bendito sea Dios, porque para siempre es su misericordia. Yo los bendigo hoy en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo los abrace y los ayude en todas las áreas de sus vidas, y que el aposento está reservado para toda la iglesia cristiana de Apocalipsis. El Espíritu Santo los espera ahí